Esto es Torre Fuerte. Escucharemos el mensaje Honra a tu Padre con el pastor Arturo Muro, especial del Día del Padre. Día del Padre. Y nos unimos a todos los que celebran el tercer domingo de cada año, junio, de cada año, el Día del Padre. Nos unimos a las felicidades a todos los papás, de todos los diferentes tipos de papás que pueden haber. Papás de afecto, papás adoptivos, papás biológicos, abuelos papás, mamá papá, a todos los que hacen el papel de papá. Y hoy queremos sencillamente honrarles. Y para honrarles queremos usar este texto de Efesios el capítulo 6, versículos 1 a 3, como la base o el texto de la predicación del día de hoy, que dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un texto, creo que conocido para la gran mayoría de nosotros aquí en el auditorio, como también en la transmisión. Sin embargo, queremos usarlo hoy enfatizando la palabra honra. Ahí la tengo subrayada en la primera parte del versículo 2. Honra a tu padre. Es un mandato para toda la vida, no cambia. Es válido cuando vivimos en casa como niños o en la juventud. Es válido cuando salimos de casa para casarnos y ya salimos de la casa y estamos con nuestra esposa, sigue siendo válido. Es válido inclusive cuando ya no estén con nosotros. Y en cada una de esas etapas cambia un poquito la manera en la cual honramos a nuestros padres. ¿Cómo es que podemos honrar a nuestros padres? Bueno, voy a usar el verbo honrar como un acróstico y cada letra va a representar una acción, pero vamos a hacerlo en orden inverso. En vez de empezar con la letra H, vamos a empezar con la letra R de honrar. ¿Cómo es que honramos a nuestros padres? Reconociendo su valor, reconociendo su importancia, reconociendo su contribución, reconociendo su influencia, reconociendo su impacto, reconociendo la huella que han dejado en nosotros, que han forjado nuestro carácter y han contribuido en gran manera para que seamos lo que seamos el día de hoy. El hecho es que los papás hacen mucho para sus hijos. Algunas de esas cosas son tangibles y se ven, muchas no son tangibles y no se ven. Pero al pasar los años, cuando pasamos de la niñez a la juventud y formamos nuestras propias familias, es cuando nos damos cuenta de todo lo que hace un papá que nadie ve. Y a veces, por no verlo, no aprecian y tampoco reconocen. Hoy queremos reconocerlo para honrar. Los papás nos enseñan la diferencia entre el bien y el mal desde muy chiquitos. Cuando cometemos errores, corrigen el error para que no lo repitamos. Cuando entramos en rebeldía, aplican disciplina para que no seamos unos rebeldes sin causa cuando crecemos. Nos dan la dirección necesaria cuando sea la diferente etapa, una dirección que solamente puede dar papá. Nos animan cuando estamos desanimados. Nos enseñan a trabajar y muchas otras cosas más que han ayudado a forjar nuestro carácter, dándonos un ejemplo de vida y mucho más. En nuestra cultura, desafortunadamente, la importancia y el valor de la figura del papá está disminuyendo. Ya no recibe tanto crédito y honor el hecho de ser papá. Y casi en algunos lugares se quiere pasar la responsabilidad paternal del papá a otros sectores de la sociedad. Y se pierde mucho en el proceso. Quizás por los cambios culturales que estamos experimentando, por los muchos divorcios que hay en nuestra cultura, por niños nacidos fuera del matrimonio y padres desafortunadamente que no cumplen con su responsabilidad, el papel del papá en nuestra cultura ha ido mermando. Ya no se le da la misma importancia que antes. Y hoy queremos retomar. No tiene el mismo reconocimiento que antes en nuestra cultura
Pero hoy en Torre Fuerte vamos otra vez a honrar a los papás, a reconocer que sí tienen valor, sí tienen importancia, sí tienen influencia, sí tienen impacto y sí tienen una huella más allá de lo que pueden ver. ¿Qué función tiene el papá moderno? La función de la palabra. Hay un sitio web que consulté, que no puedo comentar todo lo que encontré ahí, que se llama fatherhood.org. Ahí va a aparecer en pantalla, que arroja ciertas estadísticas muy interesantes. Algunas fuentes calculan que hoy en día niños viviendo sin papá en casa representan ya cerca del 35% de todos los hogares. O sea, un hogar en 3 no tiene un papá en casa por diversas razones. Y de acuerdo a este sitio, han encontrado el siguiente daño colateral o consecuencias negativas a la ausencia del papá en casa. 5 veces más probable que los hijos tengan serios problemas económicos cuando eso sucede. Una mayor probabilidad de convertirse en un criminal y terminar en la cárcel. Una mayor probabilidad de iniciar su actividad sexual a una edad muy temprana y ocasionar embarazos no deseados. Una mayor probabilidad de alcoholismo y uso de drogas. 2 veces más probable de no terminar la escuela debidamente y muchos otros daños colaterales que no teníamos el tiempo para mencionar. Y eso es en cuanto a nuestra cultura. Pero espiritualmente, los papás también tienen impacto en la vida de sus hijos. Según las estadísticas, si ambos padres, padre y madre, regularmente adoran a Dios en una iglesia, hay un 80% de probabilidad que esos hijos sigan adelante en su fe y en el futuro adoren a Dios en su propia familia en una iglesia. Esta estadística me sorprendió. Si solamente la mamá lleva al hijo a la iglesia, la probabilidad baja al 30%, de acuerdo a este sitio. Sin embargo, si solamente el papá lleva al hijo a la iglesia, modelando la fe en Dios, la probabilidad de que ese hijo siga en la fe y adore a Dios en el futuro con su familia sube al 70%. Y creo que estas estadísticas nos muestran la gran influencia espiritual que un papá tiene en la vida de sus hijos. Es importante la figura de un papá el día de hoy, aunque la sociedad lo menosprecia y no le dé tanta importancia. Definitivamente podemos decir con Biblia en mano y estadísticas, sí es necesario. Hasta una revista secular importante lo reconoció cuando dijo lo siguiente: más que cualquier otro factor, la presencia de un papá en casa determina en gran manera el éxito y felicidad que un niño pueda tener en su vida como adulto. No quiero menospreciar, obviamente, la importancia que tienen las mamás, pero a ustedes les tocó el día de las mamás. Hoy es el día del papá. Entonces estamos honrando a los papás. Ustedes igualmente son importantes. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para honrar a los papás es reconocer su valor, su importancia, su influencia, su impacto y su huella que está dejando en nosotros. En segundo lugar está la letra A. Y la letra A significa agradecer. Como hijos, para honrar a nuestros papás, debemos de ser hijos agradecidos. Dios nos puso en una familia. Nosotros no la escogimos. Yo sé que hay películas de fantasía por ahí, de que hay personas o almas en el cielo que están escogiendo a ver qué familia escogen, qué familia va a tocar. Pero es pura fantasía, eso no existe. Uno nace y automáticamente ahí están los papás. No nace un bebé y dice, no, este no me gusta. ¿No tienen otro por ahí? No. El bebé nace y ahí despierta y ve normalmente primero al doctor, después a la mamá y después al papá. Y ese es el papá que Dios escogió para ti. No importa lo que tú pienses de tu papá, si piensas que es un mal papá o es un papá bueno, ese es el papá que Dios escogió para ti. Ese papá lo permitió para ti porque Dios tiene propósito en que tengas ese papá. Ese es el papá que Dios va a usar para forjarnos y prepararnos en la vida cuando somos niños y jóvenes en casa. Yo tengo que dar gracias por mi papá. Voy a empezar por ahí. Tuve el privilegio de tener a mi papá por 61 años de mi vida.
falleció un poquito más de 10 años atrás, pero todavía tengo muchos recuerdos agradables, muchas memorias y lecciones importantes que él me enseñó. Algunas todavía las recuerdo con gran alegría y otras las recuerdo con dolor. Como dije, se corrigen los errores, se disciplina la rebeldía. Cuando yo tenía como, no me acuerdo, 10, 11 años de edad, mis papás estaban trabajando los dos para sostener el hogar y mi abuela vino de Cuba para vivir con nosotros, precisamente para cuidar a este chamaco llamado Arturo Pablo Muro Álvarez. Y por lo tanto ella me cuidaba desde el momento que yo llegaba de la escuela hasta que llegaban mis papás en la noche. Y en una de esas ocasiones, no me acuerdo exactamente cuándo, yo le falté el respeto a mi abuela. Mi mamá y mi papá no estaban presentes. Mi abuela no tenía la misma velocidad que yo para moverse en la casa. Y hice algo indebido con mi abuela. Mi abuela no aplicó disciplina. Llegó mi papá, le platicó a mi mamá le platicó a mi papá, y mi papá me invitó al baño para enseñarme una lección que dolió un poquito. Desde esa lección, yo me acuerdo, jamás le falté el respeto a mi abuela, a mi papá, a mi mamá o a ninguna otra autoridad en mi vida, sea un policía en la esquina, sea una persona que está en un estacionamiento con su silbato, que está ejerciendo una función. Mi papá me enseñó a respetar. Y eso es una lección valiosa que ha seguido con mi vida a través de décadas de vida. Tenemos que estar agradecidos con nuestros papás. Normalmente cada año el Día del Padre nos recuerda de la necesidad de tener algún detalle con nuestro papá y cumplimos. Porque el Día del Padre está anunciado por todos lugares. Hay ventas para el Día del Papá que nos recuerdan que hay regalos que podemos comprar y no fue diferente en mi casa. Desperté, bajé antes que despertaran los demás en casa y encontré un regalito ahí con mi nombre que decía felicidades papá en el comedor, que no abrí porque voy a regresar para abrirlos con ellos. Pero realmente estamos agradecidos. ¿Cuántas veces en este año, no hoy, en este año, le has dicho a tu papá que estás agradecido? Consejo, no esperes a que tu papá esté en la tumba para de repente estar agradecido y mostrando ese agradecimiento con flores, con un ataúd precioso o con una funeral muy costosa. Ya es muy tarde. El tiempo para mostrar gratitud con tu papá es en vida. Aprovecha esas oportunidades. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio aquí. Este no es un mensaje común, es el Día del Padre. Vamos a hacer algo tangible. Si está presente tu papá en el auditorio hoy, aquí en el auditorio de Torre Fuerte, o allá lo pueden hacer en sus casas en la transmisión, cruce el auditorio si es necesario, pero ve con tu papá y dile, papá, doy gracias a Dios que te escogió a ti para ser mi papá. Gracias, papi, por ser mi papá. Háganlo. Si es ahí al lado, sálganse, levántense, no importa. Hagan una revolución, no importa. El día de hoy, quiero que se acerquen a sus papás y le digan, gracias, papá. Dale un abrazo fuerte. Dile, gracias por ser mi papá. Qué precioso ver eso, ¿no? Qué precioso. Tomen su tiempo. Y allá también en la transmisión, hagan lo mismo. Aquí en el auditorio se están abrazando, hay algunos que están llorando por la emoción y el afecto que esto representa. Bien, ya pueden regresar a sus lugares. Probablemente muchos de ustedes no tienen a su papá aquí en el auditorio. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a quebrantar una regla que tenemos en Torre Fuerte. Normalmente pedimos a Torre Fuerte que apaguen sus celulares, los tengan en vibrador y si recibe una llamada de urgencia que por favor se salgan y atienden eso afuera para no interrumpir a los demás o molestarlos. Pero vamos a romper esa regla ahora mismo. Si tu papá no está en el auditorio, pero sí está con vida, saca tu celular y usa una aplicación, sea Inbox de Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp, y mándale ahora mismo un mensaje y dile, papi, estoy en un servicio en donde estamos honrando a los papás y quiero honrar tu vida el día de hoy. Le doy gracias a Dios porque Dios te escogió a ti para ser mi papá. Gracias, papi, te amo.
y pon ahí un meme de esos de abrazo. ¿Eh? Sácanos ahí. Ponlo. Yo sé que algunos de ustedes ya lo hicieron, ¿no? Pero si no lo han hecho, háganlo ahora durante este servicio. Y si tu papá ya no está con vida, como el mío, yo publico cada año en su cumpleaños y también en el Día del Padre algo, porque no quiero olvidarle y quiero honrarle. Entonces pongo algo sencillo, una foto, y pongo algo así, y hasta el día que ya no pueda hacerlo porque ya no tenga memoria o ya no tenga vida, lo voy a hacer cada año si Dios lo permite. Bien, eso es agradecer. Ahora vamos con la segunda R. La segunda R es recordar, para no olvidar. Dice Proverbios 23:22. Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Ahora vamos a sustituir madre con padre. Y no desprecies a tu padre cuando sea anciano. Cuando los papás envejecen, a veces nos olvidamos de ellos. Cuando nosotros salimos de casa para hacer nuestro propio hogar, cuando nos casamos o nos cambiamos de la ciudad, la relación cambia. Y a veces se nos olvida atender a los papás. No tienen que llegar a la vejez para hacerlo. A veces pasa así. Y nos hablamos quizás 2 veces al año. En el cumpleaños y en el Día del Padre, y el resto del tiempo no hay mucha comunicación. Hay que recordar a los papás. Cuando mis papás envejecieron, mi mamá me pidió algo muy difícil de cumplir. Me prometió, hijo, me llamaban Arturo Pablo. Arturo Pablo, si yo no estoy y tu papá entra en la vejez, te voy a pedir un favor, hijo. No pongas a tu papá en el asilo. Cuídalo. Vive con él o viva él con ustedes. Y eso lo pacté con mi esposa antes de que nos casáramos, para que no tuviéramos problema matrimonial si eso sucediera. Entonces, cuando mi mamá murió, me recordé de que había hecho esa promesa. Por lo tanto, traje a mi papá de Miami para vivir con nosotros. Ya estaba bastante delicado, mal de salud, pero lo traímos desde Miami para vivir con nosotros. Mi esposa fue un ángel, enfermera, lo atendió como hija. Y pude cumplir con eso, pero no fue fácil. Había momentos en donde ya habíamos dicho, ya no puedo más. Teníamos 2 enfermeras contratadas con la pensión de mi papá y nosotros 2 también cuidando de noche, no dormíamos bien. Y ya después de 2 meses estábamos ya a punto de tomar esa decisión. Ahora, aclaro, yo soy pastor, no juez. A veces es necesario usar un asilo, pero si lo pones en un asilo, no lo olvides. Pero en mi caso, yo había hecho una promesa a mi mamá de no hacerlo y estaba en peligro de quebrarla y me llenaba de temor y de tristeza el tener que hacerlo. Dios, en su misericordia, llamó a su presencia a mi papá 2 meses después de mi mamá. Entonces, nunca tuve que ponerlo en un asilo, aunque ya se estaban acabando las fuerzas. Y no lo olvidé, estaba con nosotros. Me acuerdo todavía de la última vez que hablé con mi papá, un domingo por la tarde, después de un servicio, los 4 servicios que teníamos aquel entonces. Llego, él estaba arriba viendo una película favorita, estaba en su sillón favorito. Mi esposa le había preparado una comida favorita de bistec con papas a la francesa. Yo entro, veo a mi papá, sonríe como siempre, hola hijo, le robo una papa a la francesa y me dice, fresco. Me fui a mi recámara, regresé y ya no estaba respirando, estaba teniendo problemas. Esa fue la última vez, pero todavía lo recuerdo. Entonces, hay que recordar. Mi suegro, cuando él se jubiló de ser pastor, se convirtió en capellán en asilos de ancianos. Y le comentó a mi esposa la tristeza que él tenía al ver que en estos asilos, que eran bastante costosos, los ancianos, los papás, los abuelos, estaban siendo ignorados, olvidados por sus hijos. Sí, estaban pagando económicamente para que alguien los atendiera, pero eso no es lo mismo de una presencia de los hijos de vez en cuando para con ellos. Cuando René Zapata tuvo que hacerlo por razones médicas a su esposa Lucy en el asilo, ahí creo que se llama San Diego,
Yo me acuerdo que él iba todos los días para estar con ella. Aunque ella a veces no lo reconocía, le llamaba tío, él iba ahí fielmente y eso es que hay que admirar. Seamos hijos agradecidos, que no nos olvidamos de nuestros papás. No te olvides de él. Pasa el tiempo que puedas con él, estando en su casa él, estando en casa contigo o estando en un asilo. Pasa tiempo con él. No lo olvides, es la manera de honrarle. No es fácil esto. Requiere tiempo, requiere esfuerzo y a veces requiere dinero. Pero así como tu papá se esforzó contigo, se sacrificó contigo, invirtió tiempo contigo cuando estaba cansado y quería ir a dormir, invirtió dinero en tu educación, cuando te toque a ti, cumpla con eso. Obviamente sin olvidar responsabilidades con esposa e hijos, así como tu papá invirtió en ti, cuando te toca a ti, invierta en él. Es la parte de recordar. Ahora nos toca la letra N, que es nombrar. Cuando nombramos, ponemos un nombre a nuestros papás, no los olvidamos. Yo no sé si le ha pasado a usted con alguna persona o con algún familiar, pero cuando uno no lo nombra continuamente, cuando lo reconoce continuamente, se nos olvida inclusive de cómo son hasta que podemos localizar alguna foto. Yo tengo aquí en mi mente mi papá y mi mamá y mis abuelos porque continuamente los recuerdo y los nombro. Nombrar a tu papá significa usar su nombre con otros para reconocerlo, honrarlo, expresar agradecimiento y así no olvidarlo. Ahora, me voy a dar el privilegio porque tengo un micrófono de nombrar a mi papá. Mi papá se llamaba Arturo Luis Muro Amador. Nació un 31 de mayo del año 1922. Falleció hace 10 años y pico, el 25 de noviembre del año 2013. Y cada año en su cumpleaños, Día del Padre, lo nombro y digo algo acerca de él para honrarlo. Mi papá, como se ve en esta foto que va a aparecer, es el hijo mayor de 4 hermanos. Tuvo 3 hermanas. Mi tía Telma, mi tía Lourdes y mi tía Nora, que todavía vive, cumpliendo 96 años de edad. Su mamá, mi abuela Yeya, su nombre propio era Minerva, enviudó cuando mi papá tenía 20 años de edad. Y por lo tanto mi papá tuvo que esforzarse para ayudar a proveer por el hogar para su mamá y sus hermanas. Cuando vino los cambios políticos en la isla de Cuba, en la primera parte de los 60, mi papá tuvo que huir de la isla y se convirtió en un refugiado político en los Estados Unidos. Debido a eso, no le dio tiempo, porque fue corriendo prácticamente por avión, a sacar su título de la Universidad de La Habana. Por lo tanto, tuvo que estudiar nuevamente su carrera de contaduría pública otra vez en los Estados Unidos, teniendo ahora esposa, hijo y trabajando de tiempo completo y otro trabajo más para poder proveer por la familia. Y yo me acuerdo el día cuando yo le acompañé a su fiesta de graduación. Normalmente los papás acompañan al hijo en su graduación. Ahí yo tuve el privilegio de acompañar a mi papá como a los 10, 12 años de edad, a mi papá en su graduación. Y reconozco el esfuerzo que él hizo para proveer para la familia, estudiar la carrera para mejorar la economía y proveer para mí, para que yo estudiara la misma carrera que él estudió en La Habana. Y también él me acompañó a mí en una fiesta en donde tengo barba. Si por si acaso ven ese hombre que tiene barba, ese soy yo. Tu sonrisa, tu mirada con esos ojos azules, tu risa contagiosa, sus estornudos ruidosos, que desafortunadamente tengo yo también, su amabilidad, son cosas que jamás voy a olvidar. Quedaron impactados en mi vida. Esta próxima foto fue una de las últimas que tomamos con él, mi esposa, yo y mi hijo al lado derecho de esa foto, antes que él falleciera. Aunque todos reconocemos que la vida física tiene límites y hay ciclos, yo todavía siento la ausencia de mi papá, aunque hayan pasado 10 años. La vida cambia, tiene un sabor diferente cuando nuestros papás ya no están con nosotros. Disfruté mucho la etapa cuando tenía a mis papás conmigo y tenía un hijo.
la disfruté muchísimo. Quizás algunos de ustedes tienen todavía la dicha de tener hijos, nietos y todavía contar con su papá, un bisabuelo. Qué hermoso, pero cuando ya los papás son los que ya parten de esta vida, hay un sabor, pero hay que agradecer y hay que apreciar ese tiempo que tenemos ahora o que tuvimos en el pasado. En nuestra casa hay un muro memorial, bueno, una pared memorial que incluye fotos de nuestros padres. Entonces, cada vez que yo subo las escaleras y las bajo, ahí están las fotos de mis papás y de mis suegros, para que mi hijo también los tenga presente, porque dejaron una huella en mí, en mi esposa y también en él. Ya no están con nosotros en vida, pero sí en nuestros corazones, y hay que nombrarlos para que no se nos olvide. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Levántense de su lugar, escogen a alguien a su alrededor que no sea familia y díganle el nombre de su papá, cuando nació y en dónde vive. Nada más, unos cuantos segundos. Levántense, salgan de su lugar, nómbralo. Mi papá se llamaba tal y yo estoy orgulloso de él y lo honro el día de hoy. Háganlo también en sus casas, ahí en la transmisión. Mi papá no vive. No tuve un segundo, solo tuve 2 años, 2 meses de nacida. Pero siempre lo amaba y siempre lo he necesitado. ¿Cuál es su nombre? Carlos Gómez Ruiz. Bueno, seguimos adelante. Qué bonito ver a todos expresando ahí honor para sus papás al nombrarlos con otras personas. Ahora seguimos con el acróstico invertido y vamos con la letra O de honrar. La letra O es obedecer y es la primera parte del mandamiento de Efesios capítulo 6, versículo 1, que dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En nuestra sociedad actual se promueve mucho la independencia. A través de eso también se promueve la rebeldía. O sea que los hijos no tienen que obedecer a los papás. Eso es algo antiguo. Ya no es lo moderno. ¿Cómo que vas a obedecer a tus papás? Eso ya no es lo popular, lo conveniente. Es crucial, sin embargo, para nosotros los creyentes, recordar el valor perdurable de honrar a nuestros papás a través de la obediencia. Segunda Timoteo, el capítulo 3, describe los últimos tiempos y las características de los últimos tiempos en esta manera en 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Describe eso un poco nuestra cultura hoy en día? ¿Sí? La obediencia a los padres trae buenas consecuencias a nuestras vidas, como también la desobediencia trae malas consecuencias. Fíjense aquí en el versículo 2. Este mandato es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, si honras a tus papás al obedecer. Y como la familia es la base de la sociedad y por lo tanto también de una nación, hay de las personas y la tierra que descuida esta relación fundamental entre padre e hijo. Y la razón que da Dios para todo esto, que debemos honrar a nuestros padres a través de la obediencia, es sencillo. Dice, porque esto es justo. Es justo porque el Señor lo dice. Es justo porque el Señor nos dio el papá que tuvimos o tenemos. Es justo porque ese papá le dio al hijo la vida y un hogar. Es justo porque es lo correcto ante Dios. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres es un calificativo.
¿En qué debemos obedecer a nuestros padres? En todo aquello que no va en contra de la voluntad de Dios o de la palabra de Dios. Cuando un papá exige lo opuesto, no se requiere entonces la obediencia de los hijos, porque está pidiendo ir en contra de la voluntad de Dios. Pero en el parámetro que está de acuerdo con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, ahí debemos de obedecer, seguir las instrucciones del papá. No debe uno obedecer ninguna instrucción que va en contra, pero sí las que van a favor. Porque cuando obedezco a mis padres, estoy obedeciendo y agradeciendo y honrando a Dios. Y cuando desobedezco a mis padres, estoy desobedeciendo y desagradando a Dios. Por obra de Dios, los hijos deben su existencia a sus padres. Así es, biológicamente. Los padres obviamente tienen más edad que los hijos, por lo general. Tienen más experiencia, saben más cosas. Por lo general son más sabios y saben lo que es mejor y bueno para sus hijos. Los hijos a veces se desesperan, especialmente en la etapa de la niñez y la juventud, porque exigen algo, piden algo de los padres y los padres no se lo dan y se enojan en contra de ellos porque no salieron con su voluntad. El papá dijo no. Como nuestro Padre Celestial también a veces nos dice no a nosotros porque lo que estamos pidiendo no es para nuestro bien, no nos conviene. Pero como somos niños y todavía no tenemos madurez, no lo entendemos. Obedezcan, aunque no entiendan, y va a haber bendiciones. Por otro lado, dado condiciones normales hasta el tiempo de matrimonio, nadie ama al hijo como los padres. Aún después de la relación entre padres e hijos ha cambiado por un matrimonio, un lazo más íntimo, esposa y esposa, todavía si los padres viven, continúan amándoles como siempre. Mi mamá me decía bebé hasta que falleció. Tenía 60 años cuando ella falleció y todavía mi bebé. Bueno, ya no soy un bebé, ya estoy en tercera edad. La aplicación de este mandamiento es general, no lo especifica, pero se aplica en diferentes maneras de acuerdo a las diferentes etapas de vida. Un niño y un joven en casa debe una obediencia que un esposo ya fuera de casa no le debe a los papás en la misma manera, porque ya es un hogar separado y entonces la relación ha cambiado. ¿Me entienden? No tengo tiempo para explicar todo eso. Los niños y adolescentes no adultos que viven con sus papás en casa tienen que obedecer a sus papás en todo en el Señor. Los hijos adultos que ya no viven con sus papás, que ya son independientes, tienen que obedecer a sus padres al obedecer a Dios. Ahí estará la respuesta. Los hijos casados que se separaron ya de sus padres y formaron un hogar nuevo deben de obedecer a Dios en la misma forma. Obedeciendo a Dios, obedece a los papás. Y los hijos con padres ancianos obedecen a Dios al cuidar a los papás en su vejez. Esas son las dos grandes responsabilidades que tenemos. Como padres de criar a nuestros hijos en el temor del Señor y como hijos de cuidar a nuestros padres en la vejez. Es parte de nuestra obligación. Gracias a Dios es parte de la cultura latinoamericana también. En Marcos el capítulo 7, versículos 10 al 13, Jesucristo acusa a los fariseos de hipocresía precisamente porque usaron un pretexto para no cuidar a los padres ancianos. Y dijo lo siguiente en Marcos 7:10. Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre y de su madre tendrá que morir. Sin embargo, versículo 11, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, papá, no puedo ayudarle porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Y dice Cristo, de esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto es solamente un ejemplo más de su hipocresía. Honramos a Dios al obedecer a nuestros padres. Y por último, la letra H. Honrar. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre.
En la cultura oriental, el respetar y honrar a los padres es un valor de mucha importancia. Desafortunadamente, como he dicho, no lo es ya en nuestra cultura latinoamericana. ¿Qué significa honrar? La palabra sencillamente significa respetar. Al respetar a nuestros padres, los honramos. Honrar significa actuar de tal manera en relación a nuestros padres que los tratamos con respeto. Eso significa tratarles con amabilidad, con cortesía, darle su lugar en nuestra vida o la prioridad que deben de ocupar en nuestras vidas en ese momento. Honrar a los papás es lo que debemos. Pero hay algo que es muy difícil hacer. Honrar a los papás que no lo merecen. No todos tenemos la misma experiencia de un hogar feliz, en donde tenemos a un papá ejemplar, por el cual automáticamente podemos decir cosas positivas y bonitas. Hay algunos de ustedes que han sufrido con un papá que los maltrató, con un papá que los abandonó, con un papá que fue abusivo. Y entonces se preguntan, pastor, ¿cómo puedo yo honrar a ese tipo de papá? ¿Cómo puedo yo obedecer a ese tipo de papá? Pero noten algo en este capítulo 6, versículo 1 al 3. Dios no condiciona el honrar. Igual que no condiciona el amor de un esposo hacia su esposa. No dice ahí, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia cuando se porta bien. Aquí no dice, honra a tu padre cuando se porta bien, honra a tu padre cuando se lo merezca. No, la instrucción es, honra a tu padre en todo tiempo, haya sido un mal padre o haya sido un buen padre, tu lugar es honrarle, darle su lugar, reconocer que ese es el papá que permitió Dios en tu vida. Y quizás tuviste una mala experiencia en casa, pero eso ayudó a forjar tu carácter y tu personalidad, pero todavía estás cargando con algunas heridas, algunos traumas debido a esa niñez infeliz. Y estás diciendo, Pastor Arturo, ¿cómo puedo yo honrar a mi papá habiendo pasado por eso? Leí un artículo, mi experiencia fue muy positiva, obviamente. Leí un artículo de una dama que estaba enfrentando precisamente eso. No voy a decir su nombre. Tuvo un papá abusivo, mal hablado, grosero, y tan pronto que pudo ella salió de la casa. Eventualmente forma su propio hogar con todo ese trauma que sufrió. Y ya pasando los años, lo único que ella hizo para su papá fue que de vez en cuando el papá le pedía dinero porque estaba en una mejor condición económica y ella ignoraba. No quería tener nada que ver con el papá. Eventualmente los años pasan y el papá se enferma. Y como creyente ya le cae este texto. Honra a tu padre. ¿Cómo puedo hacer eso, Dios? Estoy escuchando un mensaje y quiero aplicarlo en mi vida, pero ¿cómo lo hago? Odio a mi papá por lo que me hizo, por todo lo que sufrí. ¿Cómo puedo honrar a un hombre así? Si es que lo voy a hacer, me tienes que dar la respuesta, me tienes que dar el sentir porque no lo siento. Dios no está pidiendo que lo sientes, está pidiendo que lo hagas. Entendió eventualmente qué es lo que estaba pidiendo Dios, no sus sentimientos, sino la acción de honrar. Y cuando estaba en el hospital, fue a visitar a su papá. Ahí está. El papá fue igualmente grosero, no cambió el carácter del papá, pero lo honró nada más al reconocer esa figura y darle una atención, una visita. Hizo varias visitas con el tiempo, apoyó un poco económicamente con el tiempo. Durante este proceso, Dios estaba obrando en su corazón, poco a poco, para producir sentimientos que antes no tenía, para sanar las heridas. Eventualmente sale del hospital y estaba tan mal que lo invita a su casa a vivir. El papá no cambió, fue grosero también en la casa. Pero lo que cambió fue el corazón de la mujer. La carga que ella tenía. Los sentimientos, el odio, la amargura que ella tenía desapareció al honrar a su papá.
y pudo perdonarlo, y cuando él murió, ella estaba en paz con su papá. Nunca cambió. No preguntemos a dónde fue, pero nunca cambió el papá, pero cambió ella. Entonces, si tuviste una vida así en tu niñez y tu juventud, y no puedes dar, vamos a mi papá porque hizo todo lo bonito para mí, y tuvo esa experiencia, tú cumple con esto. Reconoce el lugar que él tuvo, para bien o para mal. Reconoce que Dios permitió que él fuera su papá. Haz lo que puedas para honrarle a pesar de tus sentimientos, y Dios levantará la amargura. Dios levantará ese sentir, ese pesar, para que estés en paz y no sea un trauma que se convierte en una barrera y con esa amargura vaya envenenando a todos los demás. Porque uno que permite una raíz de amargura en el corazón, eventualmente contamina a todos su alrededor. ¿Es difícil? Sí. ¿Humanamente imposible? Sí. Pero tú toma el primer paso para honrar, y Dios es el que cambia corazones y sentimientos. Así fue con David y Saúl, ¿se acuerdan? Saúl fue ungido como rey en Israel. No se comportó a la altura de ser un rey de Israel. Y Dios tuvo que mandar al profeta Samuel para ungir a David en su lugar. Habiendo ungido a David en su lugar, David no dijo, bueno, ahora acabo con él porque está mal, no merece ser el rey. No. No quiso tocar al ungido de Dios, aunque se comportó mal. No queremos hacer eso con nuestros papás, a pesar de que se comportaron mal. Ven. Terminamos otra vez con el acróstico. Honrar a tu papá significa respetar, obedecer, nombrar, recordar, agradecer y reconocer su importancia. Reconociendo la importancia, el valor, la influencia, el impacto que tienen los hombres, estamos lanzando un nuevo ministerio que se llama Varones Torre Fuerte. Hay un ministerio que se llama Mujeres Torre Fuerte, Proyecto 3.1, en donde hay más de 300 mujeres involucradas cada semana y ya llevan 15 años haciendo. Nos hemos concentrado nuestros esfuerzos con varones en una oración de varones el sábado por la mañana a las 8 de la mañana y llegan como 30 varones y cuando hay desayuno 40. El 10% de las mujeres. Hay muchísimos más varones aquí. Reconociendo el valor e importancia de los papás, si podemos nosotros influir y ganar a los papás, como hemos visto, ganamos a la familia, esposa e hijos, y una gran probabilidad de que todos sigan juntos en la fe. Por lo tanto, estamos lanzando Varones Torre Fuerte. Ahí está el logotipo. Bueno, no es el logotipo, todavía es un lugar que necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes. Hombres, ¿cómo nos pueden ayudar para que este ministerio tenga éxito? Primero, necesitamos sus nombres para poder contactarlos. Entonces, aquí lo tienen en pantalla, también va a aparecer en redes sociales a partir de las 3 de la tarde. Danos, por favor, su información de contacto, nombre, celular, correo electrónico y otras preguntas que van a estar ahí para crear una base de datos con la cual podemos trabajar. Porque solamente tenemos esto ahora, pero vamos a ampliarlo muchísimo más y en un año, porque sí va a tardar tiempo para hacer eso, va a ser muy diferente Varones Torre Fuerte. Empezando este año, mujeres y papás, yo sé que quizás quieren planear una vacación en el puente del 16 de septiembre. El 16 de septiembre es un lunes, por lo tanto van a tener libre sábado, domingo y lunes y es un buen tiempo para escaparse a algún lado porque tienen 3 días. Ese es el fin de semana que queremos aprovechar para un retiro espiritual para varones. Entonces, mujeres que me han pedido muchas veces, hagan algo con nuestros esposos, hagan algo con los varones. Estamos haciendo, ahora ayúdenos. Pongan su calendario, no pongan ninguna actividad para el varón de la casa en ese momento para que pueda ir al retiro espiritual. Empújalo en el buen sentido para que asiste al retiro espiritual 14, 15 y 16 de noviembre. Ya hay un equipo que se ha conformado para, ¿dije noviembre? No, es septiembre, perdón, ahí en transmisión, es 14, 15 y 16 de septiembre. Entonces pónganlo en sus calendarios, después vamos a darle más noticias a esto y por favor,
pongan su información en esa base de datos para que podamos contactarles. ¿Está bien? Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por cada papá aquí presente en el auditorio o presente en la transmisión y los honramos en este día. Reconocemos su importancia, su valor, su aportación en todos los sentidos. Estamos agradecidos por el papá que tú nos permitiste tener, porque para bien o en algunos casos para mal, esa influencia nos ayudó a convertirnos en la persona que somos el día de hoy. Y por eso te damos las gracias a ti. Y a ti, como nuestro Padre Celestial, honramos hoy y te damos gracias por ese alto privilegio de que somos hechos hijos de Dios, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, que somos aceptos en el amado y que tenemos el privilegio de acercarnos a ti y llamarte Abba Padre. Por eso, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.